Un pequeño niño de la aldea de Arboleda de Olivos, ubicada en el norte de los Pirineos, jugaba en la calle en la nieve recién caída. Cuando su madre lo llamó para almorzar, no respondió, y al salir al patio a buscarlo, no estaba. Era como si hubiera desaparecido. Pero 8 años después, su padre escuchó un fuerte ladrido del perro del vecino, que ladraba hacia su caseta. Lo que vio allí hizo que se le pusiera la piel de gallina. La pequeña aldea de Arboleda de Olivos, con una población que apenas alcanzaba las 2.000 personas, era conocida por su comunidad unida y sus duros inviernos. Era un lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, compartían penas y alegrías juntos. La aldea siempre se enorgullecía de su seguridad y bajo nivel de incidentes delictivos. Los niños jugaban libremente en la calle, los vecinos no cerraban sus puertas con llave y la comunidad era como una gran familia. Así fue hasta que, hace 8 años, Juan Morales desapareció sin dejar rastro. En una fría mañana de sábado, cuando los copos de nieve danzaban perezosamente en el aire, Diego Morales estaba sentado a la mesa del comedor, revisando documentos policiales. Esos papeles se habían convertido en una parte habitual de su hogar. Informes, testimonios de testigos y posibles pistas que, al final, no llevaban a nada. Su mirada se desviaba constantemente hacia la ventana que daba al patio delantero, y sus pensamientos inevitablemente regresaban a aquel fatídico día. Su esposa, Sofía, se ocupaba de las tareas del hogar. Los sonidos de su limpieza creaban un fondo rítmico para sus reflexiones. El simple trabajo doméstico parecía darle una sensación de normalidad, algo que mantenía ocupadas sus manos y su mente. A pesar de los años transcurridos, su hogar aún parecía detenido en el tiempo, como si esperara el regreso de su hijo. ¿Todavía estás revisando esos papeles?, preguntó Sofía, pasando con una cesta de ropa. Diego asintió, hojeando otra pila de documentos. El investigador Fernández dijo que el mes pasado llegaron un par de nuevos reportes. Nada serio, pero... No terminó la frase. Ambos vivían de esas pequeñas migajas de esperanza, por pequeñas que fueran. Juan tenía 5 años. Un niño pelirrojo con una risa contagiosa que llenaba su hogar. Aquella mañana de invierno, suplicó que lo dejaran jugar en la nieve fresca. Diego y Sofía lo permitieron, como lo habían hecho muchas veces antes. Su terreno colindaba con el pequeño pueblo de Los Álamos, un lugar conocido para los niños locales. Diego prometió revisar a su hijo en 20 minutos. Cuando salió a la calle, Juan no estaba. Las búsquedas que siguieron fueron algo nunca visto en Arboleda de Olivos. Toda la aldea se movilizó. Grupos de búsqueda peinaron el bosque. Buzos inspeccionaron el lago congelado a medio kilómetro de la casa. La policía interrogó a cada residente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y finalmente, las búsquedas activas cesaron. Pero Diego y Sofía nunca dejaron de buscar. Un timbrazo en la puerta sacó a Diego de sus pensamientos. Se levantó de la mesa, ajustándose el suéter, y se dirigió a la entrada. Al abrir, vio a su vecino de enfrente, Esteban Torres, de pie en el porche. Esteban era un hombre alto, de poco más de 40 años, con el cabello prematuramente canoso y una expresión siempre seria. Había vivido en Arboleda de Olivos durante más de 20 años, pero tras perder a su esposa e hijo en un incidente en su casa 10 años atrás, se había vuelto cada vez más reservado. «Buenos días, Diego», dijo Esteban, cambiando el peso de un pie a otro. «Disculpa que te moleste, pero la tormenta de nieve de ayer volvió a dañar tu cerca. Se cayó en mi terreno». Diego comenzó a disculparse de inmediato. «Lo siento mucho, Esteban. Esa vieja cerca nos ha dado problemas durante años. Iré a limpiarlo de tu terreno, pero primero necesito conseguir un soldador. El mío se rompió, y aún no he comprado uno nuevo». Esteban hizo un gesto con la mano. «No te preocupes, ya lo arreglé. Solo vine a avisarte».
Diego se sorprendió y sintió una leve incomodidad. No tenías por qué hacerlo. Gracias. No es nada, respondió Esteban con un ligero encogimiento de hombros. Tenía las herramientas y estaba trabajando de todos modos. Sí, escuché algo de ruido esta mañana. Pensé que estabas construyendo algo, comentó Diego. Esteban no dio detalles sobre en qué trabajaba, simplemente dijo: disculpa si la cerca no quedó como nueva. Es una cerca vieja, está bien, lo tranquilizó Diego. Gracias otra vez. Esteban asintió y se dio la vuelta para irse. Cuando Diego cerró la puerta, Sofía salió del patio trasero. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío. ¿Era Esteban?, preguntó, desenrollando la bufanda de su cuello. Diego asintió. Nuestra cerca volvió a caerse. Él mismo la arregló. Sofía colgó la bufanda en un gancho junto a la puerta y esbozó una leve sonrisa. Hace tiempo que no nos reunimos con Esteban. Deberíamos invitarlo a cenar como agradecimiento por la cerca. Diego dudó. No sé, Sofía. Todavía tenemos que revisar esos informes policiales sobre las nuevas pistas de Juanito. Prefiero enfocarme en eso durante la cena en lugar de recibir visitas. El rostro de Sofía se suavizó, mostrando una mezcla de tristeza y leve reproche. Diego, nos hemos vuelto tan cerrados y solitarios estos últimos 8 años, ¿cuándo fue la última vez que invitamos a alguien? Hace años. Diego no respondió de inmediato, sabiendo que ella tenía razón. Poco a poco se habían alejado de las conexiones sociales. La búsqueda de su hijo había consumido todos los aspectos de sus vidas. Esteban también, continuó Sofía. Mira lo reservado que se ha vuelto desde la pérdida de su esposa e hijo en ese incidente hace 10 años, ¿te imaginas lo que es vivir solo tanto tiempo? Debe sentirse muy solo. Hizo una pausa, colocando una mano en el hombro de Diego. Tal vez sería bueno reunirnos y cenar juntos. Todos hemos pasado por pérdidas similares. Quizás podríamos establecer una nueva conexión. Diego reflexionó sobre sus palabras. Su mirada volvió a la pila de documentos en la mesa. Tal vez ella tenía razón. Tal vez ambos necesitaban este pequeño paso hacia una vida normal. Está bien, dijo finalmente. Iré a invitarlo a cenar esta noche. La sonrisa de Sofía valió la pena por esa concesión. Había pasado demasiado tiempo desde que vio una alegría genuina en su rostro. Diego se abrochó la chaqueta y salió al aire invernal y helado. La nieve crujía bajo sus botas mientras cruzaba la calle hacia la casa de Esteban. Era una casa modesta de 2 pisos, similar a la mayoría en su vecindario, aunque menos cuidada. La pintura estaba descascarada en algunos lugares, y la nieve de los últimos años no había sido limpiada, acumulándose. Al llegar a la puerta de Esteban, Diego llamó y esperó. Tras un minuto sin respuesta, llamó de nuevo, más fuerte. Nada. Estaba a punto de irse cuando escuchó un sonido desde el patio trasero. Un golpe sordo, como si alguien estuviera clavando un clavo. Diego rodeó la casa. Sus botas se hundían en la nieve profunda del patio trasero. Esteban llamó. Soy Diego, tu vecino. Los sonidos lo llevaron a una pequeña estructura de madera en el extremo del patio, una vieja caseta para perros que había estado allí desde que Diego podía recordar. Esteban estaba dentro, aparentemente arreglando algo. Al escuchar la voz de Diego, Esteban se congeló por un momento antes de salir con cuidado de la pequeña construcción. Diego, dijo Esteban, ligeramente sin aliento. Lo siento, no te escuché llamar. No hay problema, respondió Diego, notando lo rápido que Esteban se enderezó y se colocó frente a la caseta. Me sorprende que todavía tengas esa vieja caseta para perros. Han pasado años desde que tuviste un perro, ¿verdad? ¿Quieres que te ayude a desmontarla?, ofreció Diego. La respuesta de Esteban llegó con un ligero tartamudeo. Esto es un recuerdo de Rex. Era un buen perro.
Me gusta que esté ahí. Diego asintió, entendiendo el sentimiento. Las personas se aferraban a diferentes recuerdos de aquellos que habían perdido. Esteban señaló una estructura más grande, parcialmente construida, cerca. De hecho, estoy pensando en adoptar un perro nuevo. He estado trabajando en esto durante semanas. Quería terminarlo esta mañana. Diego levantó las cejas, sorprendido. ¿En serio? ¿Trabajas en este clima? Eso es impresionante, Esteban. Antes criaba perros cuando era más joven. Más un pasatiempo que un trabajo, claro. ¿Qué raza piensas adoptar?, preguntó Diego. Aún no lo he decidido, respondió Esteban, ahora más relajado al cambiar de tema. Tal vez un cachorro o un perro de tamaño mediano. Bueno, Sofía y yo queremos invitarte a cenar esta noche, dijo Diego. Y si no te importa, podría ayudarte a terminar la nueva caseta por la mañana, y luego podríamos ir juntos a buscar un perro. Conozco a un criador local en la zona. Esteban dudó un momento, luego asintió. Estaría agradecido. Creo que podré terminar esto en un par de horas, y la cena suena bien. Gracias. Mientras hablaban, Diego notó que Esteban lanzaba miradas ocasionales a la vieja caseta para perros. Había algo extraño en el comportamiento de su vecino, pero Diego no podía pinpointarlo exactamente. Esteban siempre había sido reservado, especialmente tras su tragedia. Tal vez solo era su incomodidad ante una interacción inesperada. Perfecto, entonces te dejaré, dijo Diego, retrocediendo. Solo pásate cuando estés listo para ir al criador, y nos vemos a las 6:00 para la cena. Esteban asintió, ya volviéndose hacia la caseta para perros. Hasta luego. Cuando Diego regresaba cruzando la calle, no podía sacudirse una sensación extraña. No había nada claramente sospechoso en su conversación. Esteban fue cortés, aunque algo incómodo, pero algo no encajaba. Tal vez era solo la rareza de ver a un vecino reservado planeando de repente adoptar una nueva mascota tras años de soledad. O quizás la extrañeza era que alguien estuviera haciendo carpintería en la nieve. Al llegar a su puerta, Diego desechó esos pensamientos. Las personas lidian con el dolor de diferentes maneras. Y si Esteban finalmente estaba dando pasos hacia una nueva vida, eso solo podía ser una buena señal. Diego entró en la casa, sacudiéndose la nieve de las botas en la entrada. Sofía estaba en la sala, ordenando almohadas y revistas acumuladas durante la semana. Aceptó venir a la cena, anunció Diego, colgando su chaqueta en el gancho junto a la puerta. El rostro de Sofía se iluminó. Eso es genial, ¿a qué hora lo esperamos? A las 6, supongo. Sabes, es curioso, está construyendo una nueva caseta para perros y planea adoptar uno. Le propuse ir con él al criador esta tarde. Sofía se detuvo, mirándolo sorprendida. ¿Un perro después de tantos años? Sonrió pensativa. ¿Ves? Te dije que debe sentirse solo. Adoptar una mascota es un buen primer paso para sanar. Diego volvió a la mesa del comedor donde había dejado los documentos policiales. Supongo que sí, solo que es inesperado. Todos estos años mantuvo la vieja caseta como una especie de memorial. Sofía retomó la limpieza, pasando a la cocina. Las personas encuentran diferentes formas de seguir adelante. Por cierto, necesitamos provisiones para la cena. No tenemos casi nada hoy, y quiero preparar algo especial. Diego suspiró suavemente, mirando la pila de papeles frente a él. Esperaba pasar la mañana revisando las nuevas pistas, organizando sus pensamientos antes de que la semana lo consumiera de nuevo. ¿No podrías ir tú por las provisiones? Me gustaría avanzar con estos documentos hoy. ¿No podrías ayudarme con las compras?, pidió Sofía. Quiero limpiar bien la casa para esta noche. Y sabes que conduzco mal con este clima. Hace demasiado frío para ir caminando o esperar el autobús.
Diego miró el rostro esperanzado de su esposa y sintió la familiar culpa. Ella pedía tan poco últimamente, y fue ella quien sugirió reconectar con el vecino, dando un pequeño pero significativo paso hacia una vida normal. Está bien, cedió. De todos modos, tengo tiempo antes de que Esteban esté listo para ir al criador. Iré por las provisiones, las traeré, y luego, si está listo, iré con él. La sonrisa agradecida de Sofía valió la pena por sacrificar sus planes matutinos. Ella escribió rápidamente una lista de compras, añadiendo artículos mientras revisaba la despensa y el refrigerador. Diego salió de nuevo, despejando con una pala el camino desde la puerta principal hasta el camino de entrada antes de encender el coche. Dejó que el motor se calentara. Su aliento se convertía en pequeñas nubes en el aire helado. Cuando estaba a punto de salir del camino de entrada, vio a Esteban cruzando la calle hacia él. Diego, llamó Esteban, acercándose a la ventana del coche. Diego bajó el cristal. Oye, ¿ya terminaste con la caseta? Esteban negó con la cabeza. En realidad, acabo de recordar que ya tenía planes con amigos esta mañana. Tendré que cancelar el viaje al criador, pero aún vendré a la cena. No hay problema, respondió Diego, sorprendido de que el reservado Esteban tuviera algún plan. Voy por provisiones ahora mismo. Nos vemos a las 6. Esteban asintió y regresó a su casa. Diego lo observó mientras se alejaba, y esa sensación extraña regresó. En todos los años que habían sido vecinos, nunca había oído a Esteban mencionar amigos o reuniones. Pero, por otro lado, no habían sido particularmente cercanos en los últimos años. Ambas familias se habían sumido en sus propias penas. Diego condujo hacia el supermercado. Sus pensamientos oscilaban entre recuerdos de Juan y notas mentales sobre qué comprar. El supermercado estaba relativamente vacío para un sábado, probablemente debido al pronóstico del tiempo que prometía más nieve ese día. Metódicamente recorrió la lista, añadiendo algunos productos que sabía que a Sofía le gustaban pero que olvidó incluir. Cuando cargaba las bolsas en el coche, nubes grises y pesadas se acumulaban en el cielo, indicando que la nevada pronosticada comenzaría antes de lo esperado. Cuando Diego salía del estacionamiento del supermercado, un coche familiar pasó por la carretera principal. Al mirar más de cerca, reconoció el sedán azul de Esteban. Las ventanas del coche estaban lo suficientemente limpias como para que Diego pudiera ver claramente que Esteban iba solo, conduciendo en dirección opuesta a su vecindario. El camino de Diego a casa coincidía parcialmente con esa carretera, y sin querer, terminó detrás del coche de Esteban a cierta distancia. Unos minutos después, el coche de Esteban giró hacia el estacionamiento de los criaderos del norte, el criador de perros que Diego había mencionado antes. Diego pasó lentamente. La confusión se instaló en su mente. Esteban había cancelado su viaje juntos, diciendo que tenía planes con amigos. Pero allí estaba, en el mismo criador, solo. Por un momento, Diego consideró entrar tras él. Pero, ¿qué diría? No tenía derecho a interrogar a Esteban por una mentira aparentemente inofensiva. Tal vez solo quería elegir un perro por su cuenta, sin la presión de las opiniones de otros. O tal vez se reunía con amigos allí. Sin embargo, mientras continuaba hacia casa, esa inconsistencia lo inquietaba. Parecía extraño mentir sobre algo así, especialmente cuando Diego había ofrecido su ayuda y experiencia. Pero Esteban siempre había sido extraño y reservado, especialmente tras su tragedia. Cuando Diego regresó a casa, una ligera nieve comenzaba a caer de nuevo. Rápidamente descargó las provisiones y encontró a Sofía en la cocina, ya preparándose para la cena. «Volviste más rápido de lo que esperaba», dijo ella, tomando una bolsa de sus manos. Diego asintió. El tráfico fue ligero. Y, por cierto, vi a Esteban en el criadero cuando regresaba. ¿En el criadero? Pensé que lo había cancelado. Así fue, respondió Diego, colocando las bolsas restantes en la encimera.
Dijo que se reunía con amigos, pero lo vi entrando solo a los criaderos del norte. Sofía se detuvo, desempacando las provisiones. Eso es extraño, pero no es asunto nuestro, ¿verdad? Tal vez solo quería echar un vistazo primero. Tal vez, asintió Diego, aunque algo aún le parecía incorrecto. Mientras desempacaban las provisiones, Diego miró por la ventana de la cocina y notó que el coche de Esteban entraba en su camino de entrada al otro lado de la calle. Esteban salió y abrió el maletero, revelando una jaula metálica para perros en la que parecía haber un pastor alemán. Desde la distancia, y con Esteban de espaldas, Diego no pudo ver claramente al perro, pero distinguió su coloración característica. Ya regresó, comentó Diego. Con un pastor alemán, parece. Sofía se acercó a él a la ventana. Eso fue rápido. Debe haber conectado con el perro de inmediato. A veces pasa amor a primera vista, supongo, dijo, repitiendo su opinión anterior. Pero aún así es extraño. Fui criador. Sé que estas transacciones suelen tomar tiempo por los papeles y todo lo demás. Entró y salió increíblemente rápido. Observaron cómo Esteban maniobraba con dificultad la jaula por el patio nevado. El perro complicaba la tarea con sus movimientos. Está teniendo problemas con eso, notó Diego. Voy a ayudarlo. Antes de que Sofía pudiera responder, Diego ya se dirigía a la puerta. Cruzó rápidamente la calle, llamando a Esteban cuando se acercó. ¿Necesitas ayuda con eso? La cabeza de Esteban giró bruscamente. Su rostro expresó sorpresa por un instante. No, puedo solo, dijo rápidamente. Su tono fue más cortante de lo necesario. Nos vemos esta noche, añadió, claramente dando por terminado el tema. Desconcertado por la respuesta abrupta, Diego titubeó. Está bien, si estás seguro. Esteban solo asintió, volviéndose hacia la jaula y empujándola con dificultad por el patio nevado. Diego regresó a casa. Una sensación de inquietud crecía en su estómago. Algo en el comportamiento de Esteban parecía incorrecto. Pero, ¿qué razones tenía para sospechar de su vecino? Había sido solo un hombre tranquilo, aunque distante, todos estos años. Cuando entró de nuevo en la casa, Sofía lo miró inquisitivamente. No quiso ayuda, explicó Diego, encogiéndose de hombros. Dijo que podía solo. Sofía asintió, volviendo a la preparación de la cena. Algunas personas simplemente no quieren aceptar ayuda. Los hace sentir vulnerables. Supongo, coincidió Diego, aunque no podía deshacerse de la sensación de que el comportamiento extraño de Esteban estaba relacionado con algo más grande que solo orgullo. Las horas pasaron lentamente mientras la nieve seguía cayendo, cubriendo Arboleda de Olivos con una nueva capa blanca. Diego volvió a sus documentos policiales, finalmente logrando concentrarse en revisarlos. Había poca información nueva significativa, solo la misma frustrante falta de pistas concretas que había caracterizado la búsqueda de su hijo desde el principio. Un informe mencionaba un posible avistamiento en un pueblo a 200 kilómetros al sur, pero la descripción era vaga, y la investigación posterior no dio resultados. Otro mencionaba a un niño parecido a Juan que fue inscrito en una escuela en Zaragoza bajo otro nombre. Pero cuando las autoridades lo verificaron, resultó ser un caso de identificación errónea. Diego se frotó las sienes, luchando contra el dolor de cabeza que siempre acompañaba estas sesiones de lectura. 8 años de falsas esperanzas y callejones sin salida lo habían desgastado, pero no podía rendirse. En algún lugar, Juan podría estar esperando a ser encontrado. Para la noche, la casa se llenó de los cálidos y tentadores aromas de la comida de Sofía. Había preparado carne asada con vegetales, panecillos frescos y un pastel de manzana de postre. Era más elaborado que sus cenas habituales, lo que hablaba de lo importante que era para ella este pequeño evento social. ¿Crees que de verdad vendrá?, preguntó Diego, ayudando a poner la mesa. Sofía colocaba servilletas junto a cada plato. ¿Por qué no vendría? No lo sé.
se comportó de manera extraña hoy. Todos esos cambios de planes de última hora, su reacción cuando ofrecí ayudarlo con el perro. Diego se quedó en silencio, sin saber cómo expresar sus vagas preocupaciones. Probablemente solo está nervioso por socializar después de tantos años de soledad, razonó Sofía. Démosle una oportunidad. A las 6 en punto, sonó el timbre. Esteban estaba en el porche, sosteniendo una botella de vino. Su abrigo estaba cubierto de nieve. Espero que el tinto esté bien, dijo, entregando la botella a Diego. Perfecto. Gracias, respondió Diego, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Entra, caliéntate. Sofía saludó cálidamente a Esteban, tomando su abrigo y agradeciéndole por venir. La incomodidad inicial de la reunión se disipó gradualmente cuando Sofía sirvió bebidas y se sentaron a la mesa del comedor. La conversación, al principio, se mantuvo ligera. Noticias locales, el clima, temas inofensivos que no requerían inversión emocional. Cuando comenzaron a comer, Diego decidió tocar el tema de la nueva mascota de Esteban. Entonces, vi que conseguiste un pastor alemán hoy, ¿cómo se está adaptando? El tenedor de Esteban se detuvo a medio camino hacia su boca, y Diego notó una leve tensión en su postura. Está bien. Todavía se está acostumbrando al lugar nuevo. Fue un viaje rápido al criador, comentó Diego casualmente. Te vi yendo hacia allá cuando regresaba del supermercado, justo después de que dijiste que te reunías con amigos. Los ojos de Esteban parpadearon nerviosamente. Disculpa por eso. Mi agenda se volvió impredecible. Un amigo canceló en el último minuto, y estaba tan entusiasmado con la idea de adoptar un perro que simplemente fui al criadero. Diego asintió, tomando un sorbo de vino. Me sorprendió que lo gestionaran tan rápido. Cuando criaba perros, solo los papeles tomaban tiempo. Esteban se removió en su silla. En realidad, lo encargué hace un par de días. Solo fui a recogerlo. La explicación sonaba lo suficientemente plausible, pero Diego no podía deshacerse del recuerdo de esa mañana, cuando Esteban dijo que aún no había decidido si quería un cachorro o un perro de tamaño mediano. Y algo en el comportamiento de Esteban ahora, la forma en que evitaba el contacto visual directo, el ligero temblor en su mano cuando alcanzaba su copa, insinuaba una incomodidad más profunda que una simple torpeza social. Sofía, sintiendo la tensión creciente, cambió suavemente de tema. Esteban, Diego mencionó que perdiste a tu esposa e hijo hace 10 años. Lo sentimos mucho. Sabemos lo duro que es perder a la familia. La expresión de Esteban se suavizó ligeramente. Sí, ha sido difícil vivir solo todos estos años. Conocemos ese dolor, dijo Sofía suavemente. Después de que Juanito desapareció. No terminó su pensamiento. Esteban de repente se mostró notablemente agitado. Su mirada se dirigió a la ventana, donde la nieve ahora caía densamente. Disculpen, interrumpió. Pero necesito revisar al perro. La nevada está empeorando, y podría estar asustado por la mudanza. Se levantó bruscamente. Me temo que lo dejé afuera en la jaula y olvidé meterlo en casa antes de venir. Diego miró por la ventana hacia la nieve intensificándose. Tienes razón. El viento también está aumentando, ¿quieres que te ayude a meterlo? No, dijo Esteban rápidamente, casi en pánico ante la oferta. Es un pastor alemán. Podría ponerse nervioso con extraños. Incluso yo aún estoy acostumbrándome a él. Puedo solo y regresaré cuando termine. Sofía se levantó de su silla. Por supuesto, lo primero es que tu perro esté seguro. Vivimos enfrente. No te apresures en volver si necesita tu atención. Esteban asintió agradecido y se dirigió a la puerta, olvidando su abrigo en el perchero. Tras su partida, Diego y Sofía volvieron a la mesa. La salida repentina dejó una pausa incómoda en la noche. Eso fue extraño, comentó Diego.
Sofía se encogió de hombros, llenando sus copas de vino. Está preocupado por su mascota. Es comprensible, supongo, dijo Diego, aunque a regañadientes. Mientras continuaban con la cena, Sofía suspiró suavemente. Diego, imagina si yo también me hubiera ido y tuvieras que ir a trabajar y cuidar la casa solo. Esteban ha estado lidiando con eso solo durante 10 años. Debe ser una persona responsable si se preocupa tanto por su nuevo perro. Merece un poco de felicidad. El tiempo pasó, y Esteban no regresaba. El pastel que Sofía había horneado permanecía intacto en la encimera, y el comedor se volvió silencioso, roto solo por el ocasional tintineo de los cubiertos. Sofía comenzó a recoger la mesa, pero se detuvo al notar el abrigo de Esteban aún colgado en la puerta. Oh, olvidó su abrigo. Está helado afuera. Diego se levantó. Se lo llevaré. Sofía asintió, continuando con la limpieza, mientras Diego tomó el abrigo de Esteban y el suyo propio antes de salir a la noche nevada. La nieve crujía bajo sus botas mientras cruzaba la calle. El aire frío le pinchaba el rostro. Los copos de nieve giraban a su alrededor, iluminados por las farolas como pequeñas estrellas cayendo a la tierra. La casa de Esteban estaba oscura, salvo por una tenue luz que, según supuso Diego, venía de la cocina en la parte trasera. Se acercó a la puerta principal y llamó con firmeza, sosteniendo el abrigo de Esteban doblado en su brazo. Tras esperar casi un minuto sin respuesta, llamó de nuevo, más fuerte. Nada. Diego frunció el ceño, mirando su reloj. Habían pasado más de 30 minutos desde que Esteban salió de su casa. No podía tomar tanto tiempo meter a un perro en casa, incluso si estaba inquieto. Mientras estaba allí, reflexionando qué hacer, un ladrido claro vino del patio trasero. El perro aún estaba afuera en ese clima. La preocupación superó las dudas, y Diego se dirigió al lado de la casa, llamando mientras avanzaba. Esteban, soy Diego, ¿estás bien? Traje tu abrigo. El patio trasero estaba parcialmente iluminado por la luz de la ventana de la cocina. Diego pudo distinguir al pastor alemán, que no estaba dentro de la casa como Esteban había dicho, sino aún afuera. El perro se movía inquieto de un lado a otro en su pequeña jaula. Una cadena sujeta a su collar limitaba sus movimientos. Diego buscó a Esteban con la mirada, pero no vio señales de él. La situación no tenía sentido. Esteban dejó la cena específicamente para meter al perro en casa. Pero allí estaba, aún encadenado afuera en un clima que empeoraba. Cautelosamente, Diego se acercó y notó que la gran caseta para perros que Esteban estaba construyendo aún no estaba terminada, a pesar de su afirmación matutina de que la completaría. Otra inconsistencia en este día cada vez más misterioso. Esteban, llamó Diego de nuevo, esta vez más fuerte. No hubo respuesta. Miró por la ventana de la cocina, pero no vio movimiento dentro. El coche de Esteban aún estaba en el camino de entrada, y en ese clima, a esa hora, era improbable que se hubiera ido a pie, especialmente sin su abrigo. Diego sacó su teléfono y marcó el número de Esteban. La llamada fue directamente al buzón de voz tras unos pocos tonos. La sensación de inquietud en su estómago se intensificó. Mientras guardaba el teléfono, el pastor alemán comenzó a ladrar más ferozmente. Al principio, Diego pensó que el perro reaccionaba a su presencia, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que el animal dirigía su atención a la pequeña caseta para perros, alternando ladridos con gemidos. Manteniendo una distancia segura, Diego se movió para ver mejor la caseta. Desde su nueva posición, notó algo que no había visto antes, un panel de madera en el suelo de la estructura que parecía deslizable, con un candado abierto encima. También había un brillo metálico, posiblemente una manija incrustada en el panel. Basándose en su experiencia con animales de cuando criaba perros, Diego se acercó cautelosamente al pastor alemán, hablando en un tono bajo y tranquilizador. El perro, que parecía más ansioso que agresivo,
permitió que Diego se acercara lo suficiente para desenganchar la cadena del collar y sujetarla a un poste a unos metros de la caseta. Asegurándose de que el perro estuviera a salvo a distancia, Diego se arrodilló y miró dentro de la pequeña estructura. Lo que inicialmente tomó por un simple suelo de la caseta para perros resultó ser una puerta secreta elaborada. La manija metálica y el pestillo le recordaban a los viejos búnkeres militares que había visto en documentales históricos. Un frío no relacionado con el aire invernal lo recorrió. ¿Por qué tendría Esteban un búnker escondido bajo una caseta para perros, y por qué había actuado de manera tan reservada y evasiva todo el día? Diego se levantó y retrocedió. Sus pensamientos estaban revueltos. Necesitaba hablar con Sofía. Con manos temblorosas, marcó el número de casa. Sofía, dijo cuando ella respondió, su voz tensa por la inquietud. Encontré algo extraño en el patio de Esteban. Bajo la caseta para perros hay algún tipo de búnker o sótano. ¿Búnker? El asombro de Sofía era evidente. ¿Qué quieres decir? En el suelo de la caseta hay una puerta secreta con una manija y un pestillo, como en los viejos búnkeres militares. El perro aún está afuera, encadenado, y no puedo encontrar a Esteban en ninguna parte. No contesta las llamadas, y su coche está aquí. Hubo una pausa antes de que Sofía respondiera. Eso suena preocupante. ¿Crees que podría estar ahí abajo? Tal vez se cayó o quedó atrapado de alguna manera. No lo sé, admitió Diego. El candado de la puerta no está cerrado, así que alguien podría estar abajo. Pero, ¿por qué construir una caseta para perros sobre la entrada de un búnker? No tiene sentido. Esto podría ser peligroso, advirtió Sofía. Tal vez deberías llamar a la policía para estar seguros. Tu teléfono está casi sin batería. Yo haré la llamada. Diego asintió, aunque ella no podía verlo. Está bien, pero diles que es solo una verificación. Me preocupa que algo le haya pasado a Esteban. No puedo contactarlo. La casa está cerrada, pero su coche está aquí. Promete que no entrarás ahí, insistió Sofía. Vuelve a casa y esperaremos a la policía juntos. Lo prometo, acordó Diego. Estaré ahí pronto. Colgó y lanzó una última mirada a la puerta secreta. La parte racional de su mente sabía que debía seguir el consejo de Sofía y esperar a las autoridades. Pero otra parte, la que había buscado respuestas durante 8 largos años, se sentía atraída por el misterio bajo la caseta para perros. Antes de que pudiera tomar una decisión, un ruido vino del búnker. Un sonido metálico, como si alguien subiera por una escalera o peldaños. Diego se quedó inmóvil. Su mirada se fijó en la puerta secreta, que permanecía cerrada. Los sonidos se hicieron más fuertes, más claros con cada segundo. Luego, con un sonido de roce, el panel de madera se deslizó, y el candado cayó a un lado cuando la tapa se abrió. Esteban emergió del estrecho espacio, saliendo torpemente. Cuando se enderezó y vio a Diego allí, su rostro expresó un shock puro, seguido rápidamente por algo más oscuro. ¿Miedo? ¿Ira? En la tenue luz, era difícil distinguirlo. Diego, dijo Esteban. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero con un trasfondo de tensión. ¿Qué haces aquí? Diego levantó el abrigo. Dejaste esto en nuestra casa. Como no regresaste, decidí traerlo. Hizo una pausa, luego añadió. Me preocupé cuando no contestaste al tocar la puerta, y luego escuché al perro ladrar. Todavía está afuera, en el frío. Esteban tomó el abrigo lentamente de la mano extendida de Diego. Gracias. Sí, respecto al perro, aún no estoy seguro de si debería meterlo en casa. Espero que lo entiendas. Diego no pudo contenerse. Miró expresivamente hacia la puerta secreta abierta. ¿Qué hay ahí abajo, Esteban? La postura de Esteban se tensó. Su expresión se volvió cautelosa. Nada que te incumba. Estaba buscándote, insistió Diego.
Empecé a preocuparme cuando no respondiste ni a la llamada ni al tocar la puerta. Tu coche está aquí, pero tú no estabas. Esteban no respondió directamente a eso. En cambio, miró al pastor alemán. Moviste a mi perro. Estaba inquieto y seguía ladrando hacia la puerta del búnker, explicó Diego. Lo moví para calmarlo. La mandíbula de Esteban se tensó visiblemente. Diego decidió ser directo. ¿Por qué me has estado mintiendo todo el día, Esteban? Dijiste que meterías al perro en casa, pero aún está aquí. Dijiste que terminarías la caseta grande esta mañana, pero apenas está empezada. Afirmaste que te reunías con amigos, pero fuiste al criadero solo. Diego se detuvo, estudiando la expresión cada vez más agitada de Esteban. ¿Qué está pasando realmente? Por un momento, hubo silencio, roto solo por el sonido del viento y los gemidos ocasionales del pastor alemán. Luego, sin previo aviso, Esteban se lanzó hacia adelante. Diego apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Esteban lo embistió, agarrándolo por la chaqueta y empujándolo hacia atrás con una fuerza inesperada. Lucharon en la nieve. El rostro de Esteban estaba distorsionado por una mezcla de furia y miedo. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos, gruñó Esteban, asestando un fuerte golpe al estómago de Diego. El golpe le quitó el aire a Diego, pero años de trabajo físico habían mantenido su fuerza. A pesar del dolor, logró bloquear el siguiente intento de golpe de Esteban y empujarlo hacia atrás. ¿Qué estás escondiendo, Esteban?, exigió Diego, ahora rodeándolo con cautela, manteniendo la distancia. Esteban no respondió. En cambio, se lanzó hacia adelante de nuevo, esta vez golpeando con la rodilla el estómago de Diego en el impacto. Diego se dobló, jadeando, y Esteban aprovechó el momento para empujarlo hacia la puerta secreta abierta. Entra ahí, ordenó Esteban. Su voz ahora era inquietantemente tranquila a pesar de la agresividad de sus acciones. Arrastra y baja. Diego se enderezó, haciendo una mueca por el dolor en el estómago. No me vas a hacer entrar ahí. Una sonrisa fría se extendió por el rostro de Esteban mientras sacaba un objeto metálico de detrás de su espalda. O bajas por tu cuenta, o te arrojo allí inconsciente. Tú eliges. La vista del objeto provocó una oleada de miedo en Diego, pero mantuvo la compostura. La policía ya está en camino, Esteban. Sofía los llamó cuando no pude encontrarte. Si haces algo, todos los vecinos lo oirán. La irritación cruzó el rostro de Esteban, pero mantuvo el objeto apuntando a Diego. En lugar de usarlo, dio un paso adelante y golpeó a Diego en la cara con el objeto, haciéndolo tambalearse. Un corte comenzó a sangrar sobre el ojo de Diego mientras Esteban seguía empujándolo hacia la caseta para perros, intentando forzarlo a entrar por el estrecho hueco. A pesar del dolor y la desorientación por el golpe, Diego resistió, agarrando la muñeca de Esteban y torciéndola hasta que el objeto cayó de su mano. En un movimiento desesperado, Diego pateó el objeto, enviándolo a deslizarse por el suelo de madera de la caseta y caer en la oscuridad del búnker. Enfurecido, Esteban se lanzó sobre él de nuevo. Pero esta vez, Diego estaba preparado. Se apartó a un lado y usó el impulso de Esteban en su contra, enviándolo a chocar contra la pared de la caseta para perros. A lo lejos, el sonido de sirenas policiales cortó el aire nocturno. Esteban levantó la cabeza bruscamente ante el sonido. El pánico reemplazó la furia en su expresión. Un momento después, 2 coches patrullas se detuvieron frente a la casa. Sus luces parpadeantes bañaban el patio nevado en alternancia de rojo y azul. Los policías salieron rápidamente de los vehículos, con las manos en sus fundas, y se acercaron al lugar de la discusión. «Policía, manos arriba donde podamos verlas», gritó uno de los oficiales. Ambos hombres levantaron las manos, aunque Esteban lo hizo a regañadientes. Su rostro era una máscara de irritación y derrota. Los policías lo separaron. Uno examinaba el rostro herido de Diego, mientras otro esposaba a Esteban.
¿Qué está pasando aquí?, exigió el primer oficial. Antes de que Diego pudiera responder, apareció Sofía, que había seguido a los coches patrulla desde su casa. «Diego, ¿estás bien?», gritó, corriendo hacia él. «Estoy bien», aseguró él, aunque el corte sobre su ojo aún sangraba profusamente. Diego explicó rápidamente a los policías lo sucedido, cómo Esteban había actuado de manera extraña todo el día, cómo descubrió el búnker bajo la caseta para perros, y cómo Esteban lo agredió cuando comenzó a hacer preguntas. «Me apuntó con un objeto peligroso», añadió Diego. «Logré desarmarlo, pero el objeto cayó en el búnker». Los oficiales miraron a Esteban, que permanecía en silencio. Su expresión era inescrutable. «¿Es eso cierto, señor?», preguntó uno de los policías. «¿Agredió a este hombre y lo amenazó con un objeto peligroso?». Esteban no respondió. «Tendremos que detenerlo», continuó el oficial, leyéndole sus derechos mientras su compañero aseguraba a las esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal». Mientras el oficial continuaba leyendo los derechos, llegó otro coche patrulla, seguido de una ambulancia. Los paramédicos se apresuraron a examinar las heridas de Diego, mientras que oficiales adicionales acordonaron la escena. Uno de los policías se acercó a la puerta secreta abierta, iluminando con una linterna la oscuridad debajo. «Parece que hay una habitación subterránea aquí», informó, mirando hacia abajo. «Veo escalones metálicos que descienden». Antes de que alguien pudiera responder, un ruido vino del búnker. Un sonido claro de pasos en los peldaños metálicos. Todos se congelaron. Los oficiales sacaron sus equipos de inmediato y los apuntaron hacia el hueco. Un paramédico apartó a Diego, y Sofía jadeó, aferrándose al brazo de su esposo. Los sonidos de los pasos se hicieron más fuertes, más claros con cada segundo. Luego, lentamente, una figura comenzó a emerger de la oscuridad. Era un niño, de unos 13 años, con una mata de cabello pelirrojo que no había sido cortado en mucho tiempo. Era delgado, pálido y claramente estaba asustado. Sus ojos, muy abiertos, parpadeaban ante la luz brillante de las linternas policiales. En sus manos temblorosas sostenía el objeto de Esteban. Los oficiales se tensaron, exigiendo que el niño soltara el objeto, pero él parecía desorientado y aterrorizado, agitando el objeto hacia la multitud de desconocidos a su alrededor. «Papá», llamó el niño. Su voz temblaba de miedo mientras sus ojos encontraban a Esteban. «No dejaré que los desconocidos te lleven. Te protegeré, papá, y nuestro hogar». Sus manos temblaban fuertemente mientras sostenía el objeto. «Quiero ser valiente como tú». Los oficiales intercambiaron miradas desconcertadas, manteniendo sus posiciones pero claramente inseguros de cómo manejar a un niño obviamente asustado sosteniendo un objeto peligroso. «Hijo, baja el objeto», dijo suavemente uno de los oficiales. «No es seguro para tu edad». El dedo del niño tembló en el objeto. «Sé cómo usarlo», insistió. Su voz temblaba. «Papá me enseñó. El mundo está en conflicto. Ustedes son extraños. Quieren llevarse a papá y nuestro hogar». Diego miró al niño. Una extraña parálisis se extendió por su cuerpo, no relacionada con sus heridas. Había algo inquietantemente familiar en los rasgos del niño. La forma de su rostro, el color de su cabello, la línea de su mandíbula. «Juan», el nombre escapó de los labios de Diego en un susurro apenas audible. Los ojos del niño se dirigieron hacia él. Su expresión mostraba confusión. Diego dio un paso adelante lentamente, ignorando el intento del paramédico de retenerlo. «Juan, ¿qué quieres decir con que no estamos en conflicto, y Esteban no es tu padre?», tragó con dificultad, apenas atreviéndose a esperar. «Tu madre y yo somos tus padres». La confusión del niño se profundizó. Sus manos temblaban aún más. «Mientes», dijo, aunque había una nota de incertidumbre en su voz.
Solo quieres hacernos daño. Nos odias. Su voz se quebró. Mi madre falleció en el conflicto. Papá dijo que los extraños la quitaron. Sofía ahora también dio un paso adelante. Las lágrimas corrían por su rostro. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y mostró al niño la pantalla, que había tenido la misma imagen de fondo durante 8 años, un Juan de 5 años sonriendo ampliamente a la cámara. Fuiste llevado, dijo ella. Su voz estaba llena de emoción. Te hemos buscado todos estos años. Te hemos extrañado tanto, Juan. El niño miró fijamente el teléfono. Su resolución claramente vacilaba. Miró a Esteban, suplicando en silencio una pista o explicación, pero Esteban se negaba a mirarlo, manteniendo la vista fija en el suelo. Aprovechando la distracción del niño, uno de los oficiales se acercó con cautela y cuidadosamente tomó el objeto de sus manos no resistentes, desarmándolo rápidamente y guardándolo. Juan no opuso resistencia. Continuó mirando la foto en el teléfono de Sofía. Su rostro reflejaba confusión y los primeros destellos de reconocimiento. ¿De verdad no estamos en conflicto?, preguntó. Su voz era baja e incierta. No, confirmó Diego suavemente. No hay conflicto. Nunca lo hubo. Desde el coche patrulla donde retenían a Esteban, se podía ver cómo los observaba. Su expresión seguía siendo inescrutable. Otro oficial se acercó. Encontramos algo interesante en el búnker, informó. Está completamente equipado. Comida, agua, equipo médico. Hay un generador, un sistema de filtración de aire, incluso materiales educativos y varios objetos de seguridad. La investigadora Marina asintió. Parece que estaba preparado para una estadía prolongada allí. Se volvió hacia Juan. ¿Esteban alguna vez te permitió salir del búnker? Juan negó con la cabeza. Nunca. Decía que era demasiado peligroso. A veces salía por provisiones y dijo que ayudaba a otras personas que se escondían del conflicto. Dijo que cuando creciera, podría ayudarlo. Diego estaba atónito por las implicaciones. Esteban había mantenido a Juan en cautiverio durante 8 años, inventando una elaborada mentira sobre un conflicto ficticio para mantenerlo obediente y temeroso de salir. El perro, dijo Diego de repente, recordando que desencadenó esta cadena de eventos. Compró al pastor alemán para vigilar la entrada del búnker, ¿verdad? Y la caseta grande la estaba construyendo para ocultar mejor la puerta secreta. La investigadora Marina asintió. Esa es también nuestra teoría. Parece que le estaba resultando cada vez más difícil mantener a Juan confinado a medida que crecía y se volvía más curioso. El perro iba a ser una capa adicional de seguridad. Mientras hablaban, llegaron los forenses y comenzaron a inspeccionar el búnker y la casa de Esteban. La policía acordonó el área con cinta amarilla de escena del incidente, y los vecinos curiosos, a pesar de la hora tardía y el frío, comenzaron a reunirse. Finalmente, los paramédicos decidieron que Juan debía ser llevado al hospital para un examen médico completo. Los años viviendo bajo tierra con acceso limitado a la luz solar y actividad física severamente habían afectado su desarrollo, y eso necesitaba ser evaluado. ¿Podemos ir con él?, preguntó Sofía. Su voz temblaba ligeramente. Por favor, acabamos de encontrarlo. Los paramédicos accedieron, y pronto se dirigieron al Hospital Memorial de Arboleda de Olivos. Diego y Sofía viajaban junto a su hijo. Se mantuvieron a una distancia respetuosa, entendiendo que para Juan, ellos aún eran prácticamente extraños a pesar del vínculo de sangre. En el hospital, los médicos realizaron un examen exhaustivo mientras Diego y Sofía esperaban ansiosamente. La investigadora Marina se unió a ellos. Su expresión era seria. Esteban no está hablando mucho, pero de lo que hemos recopilado y de las palabras de Juan, parece que retuvo a su hijo el día que desapareció.
Tenía ese viejo búnker militar en su propiedad y construyó la caseta para perros justo encima, aunque no estamos seguros de por qué. Tal vez fue una reacción a su propia tragedia familiar. Diego asintió. Su esposa e hijo fallecieron en un incidente en su casa hace 10 años. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. Probablemente eso desencadenó algún tipo de colapso mental que llevó a esto, coincidió la investigadora. Sofía se secó las lágrimas. 8 años de mentiras. Nuestro pobre niño ni siquiera sabe cómo es el mundo realmente. La recuperación psicológica será difícil, admitió la investigadora Marina. Pero los niños son sorprendentemente resilientes. Con el apoyo y la terapia adecuados, tiene todas las posibilidades de adaptarse de nuevo a una vida normal. La doctora Pérez, la pediatra que examinaba a Juan, se acercó con una tableta en la mano. Físicamente, está desnutrido y muestra signos de deficiencia de vitamina D, lo cual es esperado en esas condiciones. Su desarrollo muscular está por debajo del promedio para su edad, pero no hay signos de daño físico grave. Parece que lo alimentaban regularmente y lo mantenían en condiciones relativamente higiénicas. Sofía se cubrió la boca con la mano, conteniendo un sollozo de alivio. Diego la abrazó, acercándola. ¿Podemos verlo?, preguntó. La doctora Pérez asintió. Sí, pero comprendan que aún está procesando lo sucedido. Ha estado preguntando por ustedes, lo cual es una buena señal. Pero no esperen un reconocimiento o apego inmediato. Tomará tiempo. Encontraron a Juan sentado en una cama de hospital. Parecía pequeño y perdido entre las sábanas blancas. Cuando entraron, levantó la vista. Su expresión era cautelosa pero ya no temerosa. Hola, dijo Sofía suavemente, deteniéndose a una distancia respetuosa de la cama. Hola, respondió Juan, estudiando su rostro. ¿Tú eres realmente mi mamá? Sofía asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. ¿Y tú eres mi verdadero papá?, preguntó Juan, volviéndose hacia Diego. Sí, confirmó Diego. Su voz estaba llena de emoción. Te hemos buscado desde que desapareciste. Nunca perdimos la esperanza. Juan parecía reflexionar sobre esto. Esteban, dijo que mi mamá falleció y que todos afuera eran extraños. Frunció el ceño. ¿Por qué mintió tanto? Diego intercambió una mirada con Sofía, inseguro de cuánto explicar. Esteban perdió a su familia hace mucho tiempo, dijo con cuidado. Creo que estaba muy triste y confundido. Cometió un acto muy malo al llevarte y mentirte. ¿Ahora viviré con ustedes?, preguntó Juan. Había una leve ansiedad en su voz. Sí, si no te importa, aseguró Sofía. Todavía tenemos tu habitación. Todo está como estaba, pero nada sucederá demasiado rápido. Podemos ir paso a paso. Juan asintió lentamente. Yo, no los recuerdo, admitió. Su voz era baja. Pero cuando vi su foto, se quedó en silencio, inseguro. Está bien, aseguró Diego. Tendremos mucho tiempo para conocernos de nuevo. En los días siguientes, la historia del descubrimiento de Juan y el engaño de Esteban se extendió por Arboleda de Olivos. Los reporteros locales asediaron a la familia, exigiendo entrevistas sobre el milagroso reencuentro después de 8 años. Diego y Sofía rechazaron todas las solicitudes, enfocándose en ayudar a Juan a adaptarse a su nueva realidad. Llevaban álbumes familiares al hospital, le mostraban fotos de su infancia temprana y le contaban historias de su vida antes del incidente. A Esteban se le presentaron cargos por retención indebida, confinamiento ilegal, agresión y múltiples violaciones relacionadas con objetos de seguridad. Tras su arresto, los investigadores encontraron diarios en el búnker que detallaban su deterioro mental a lo largo de los años y su obsesión por crear una segunda familia tras la pérdida de la suya propia. Observando a su hijo ahora, Diego sentía una profunda mezcla de tristeza por los años perdidos y gratitud por esta segunda oportunidad.
El camino por delante no sería fácil. Juan necesitaría terapia intensiva para superar los años de aislamiento y engaño. Pero estaban juntos de nuevo. Después de 8 años de búsqueda, de esperanza contra esperanza, su familia finalmente estaba completa. Gracias por escuchar la historia hasta el final. No olvides dejar tu opinión sobre esta historia. Suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción bajo este video, puedes encontrar un catálogo de todas las historias. Hasta pronto.